En estos días, predicar el Evangelio sigue siendo uno de los privilegios más grandes por lo que puede tener un ser humano. Y la predicación del Evangelio, sobre todo cuando viene acompañada de un testimonio firme, es un arma muy poderosa. Me place presentarles a todos y cada uno de ustedes el testimonio de una mujer de Dios, a quien Dios, en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, no solamente ha hecho una obra preciosa en su vida, sino también que le ha hecho un llamado poderoso al ministerio. Quiero en este tiempo, en esta hora, dejar con ustedes a esta mujer a quien Dios ha transformado, a quien Dios ha trabajado, ha moldeado de una manera extraordinaria. Para mí es de mucho placer, de mucho honor dejar en este lugar con ustedes a nuestra hermana Lilian Rivera. Dios les bendiga, Dios los guarde. Para mí es un gran honor y un placer estar aquí con ustedes, con mis pastores, cuando estoy acá en Santiago. Como dijo el pastor, me llamo Lilian Rivera, soy de la casa, Ministerio de Bendición, y cuando estoy en Puerto Rico soy de la iglesia Restauración La Nueva Cosecha, que es en Isabela, Puerto Rico. Para mí es un honor poder compartir con ustedes mi testimonio, lo que Dios ha hecho en mi vida para la gloria y la honra del Señor. Y para las personas que quizás creen que han hecho tanto que el Señor quizás no los vaya a perdonar, eso no es cierto. Siempre me gusta empezar con la palabra del Señor. Lo voy a llevar a 1 de Corintios, capítulo 1, 26 y 27. La palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. Hermanos, ustedes me ven hoy, pero como pueden ver fotos de cómo yo era, yo no creía en el Señor, aún siendo criada en el Evangelio. Mi papá era un predicador pentecostal, predicaba en muchos lugares, un evangelista del Señor, y yo iba a la iglesia porque tenía que ir, pero en sí no creía. Yo pensaba que había nacido gay, que yo había nacido lesbiana, y en mí había esa rebelión que no quería oír lo que el Señor me quería decir. Y viví mi vida así, escondía de mis padres, escondía de todo el mundo, hasta llegar al punto que empecé a usar drogas, empecé a vivir una vida terrible, como pasa muchas veces cuando la persona se siente lejos de la familia, lejos del Señor. El enemigo siempre busca la forma de parar lo que Dios tiene para ti. Y conocí a unas personas de pandilla, me metí en una pandilla, los Latin Kings. Empecé a ejercer una vida que en sí no es vida. Y cuando uno lo vive, se cree que sí, que estamos haciendo lo más grande, dinero, la fama de estar en la calle, de que conozcan tu nombre, tatuajes, una vida que uno piensa que está bien, pero siempre falta algo, y a mí siempre me faltó algo. Yo vivía como un hombre, vivía en las calles, hasta que
Un día mi papá me dijo, nena, tienes que regresar a la iglesia, el Señor tiene algo para ti, necesitas estar con el Señor, siento que debo decirte esto. Y yo, como siempre, me reía y le decía, ay, tú lo que quieres es controlarme, porque muchas veces creemos que lo que el Señor quiere es controlarnos, o que la familia quiere que uno esté tranquilo, y muchas veces es que no estamos viviendo bien y no lo vemos. Y cuando el enemigo te tiene, es difícil pedirle a Dios perdón, porque uno se cree que Dios no lo va a perdonar. Yo pensaba que yo había hecho tantas cosas, viviendo como lesbiana, vendiendo droga, lastimando personas que me querían. Yo pensaba que Dios no quería saber de mí. Yo vivía en un mundo oscuro, y cuando yo veía un hermano que conocía a mi papá o a mi familia, o que me conocía de cuando joven, que iba a la iglesia, me daba una ira inmediatamente, un rencor. Pero eso es que la luz que el cristiano porta es difícil para la persona que está en la calle verla, y le molesta, porque la oscuridad que había en mí me molestaba la luz de las otras personas. Y muchas veces uno sale a la calle a evangelizar y tiene que entender, el odio no es contra ti, el odio es contra la luz que uno porta. Muchas veces nosotros salimos y vemos a alguien y queremos ayudar, y el temor de que nos rechacen, no ayudamos, no hablamos del Señor. Pero estamos en un tiempo que tenemos que hablar fuertemente del Señor, sin importar el miedo, sin importar que al Señor le escupieron. Que nos escupen a nosotros es un honor, es un privilegio estar a donde estaba el Señor, en términos de que estamos ayudando a otros a conseguir lo que nosotros tenemos. No le hice caso a mi papá, y lamentablemente tuve una pelea bien grande. Le quité la vida a alguien, a un señor. Era él o yo, y lamentablemente yo fui arrestada. Estuve 20 años de cárcel, de los cuales hice solamente 17 años y medio, porque el Señor tenía un propósito conmigo. Y estando yo en pleno pecado, porque hasta en la cárcel, aún llegando ahí, yo no había aprendido todo lo que el Señor quería que yo viera, que yo aprendiera. Estando presa, yo seguía en las pandillas, me convertí en la líder de los Latin Kings en la cárcel. Estaba con mujeres, viviendo como un hombre dentro de la cárcel, y hacía todo lo posible para que cuando había un evento religioso adentro de la cárcel, yo buscaba abogados y todo, para que no se diera, porque iban a hablar de los gays. Si ellos traían a una persona que el Señor había cambiado, yo me ponía en contra como un ejército maligno para que eso no se diera. Y lamentablemente muchas veces no se daba, porque en la cárcel, como son estatales, tienen reglas y hay cosas que no pueden decir. Y hermanos, eso viene pronto. Hay que hablar ahora, cuando podemos, sobre lo que ha hecho el Señor en las vidas nuestras. Y aunque es un tema fuerte, es un tema que se tiene que hablar. Y yo siempre he dicho que si el Señor me hubiera hecho una persona que nació, primero que nada, el Señor no se equivoca. Si naciste hembra, hembra eres, porque el Señor no comete errores. Pero mi pensar era que yo había nacido por error, y que yo en sí, en mi corazón, era un hombre. Eso es una mentira que el enemigo nos hace creer, y el Señor lo corrige en tu corazón, en tu mente, al despojar ese demonio de ti. 17 años y medio en la cárcel no me enseñaron nada. Salí de la cárcel por la gracia del Señor. Me dieron parol, una mujer que le dijeron que nunca iba a salir antes de los 20, porque yo era un maleante adentro de la cárcel. Lamentablemente yo hacía muchas cosas que
eran en contra de las reglas. Estuve 3 años y medio en un calabozo encerrada por lo de las pandillas, por todo mal que yo hacía. El camino que yo estaba era destructor. Yo destruía todo que quedaba al frente de mí. Y me encerraron 3 años y medio en un cuarto sola, en calabozo. De ahí me sacó el Señor. Salí a los 17 y medio a la casa de mi hermano. Allá yo estaba en Connecticut, para ese tiempo en New Haven. Vino una hermana que me empezó a hablar de un predicador, del Señor, y yo tenía el pelo cortitito, los tatuajes. Yo le dije, hermana, Dios no quiere saber de mí, porque yo estoy llena de tatuajes, lesbiana. Yo tenía 2 pantallitas aquí. El Señor de mí no quiere saber ya, Él se ha olvidado de mí. Y yo creía eso en mi corazón, que el Señor se había olvidado de mí, que Él no quería saber de mí. Eso no es verdad, porque el Señor dice en Lamentaciones, cada día su misericordia es nueva. El Señor cada día está disponible para oírte, para escuchar tu sentir, tu llanto, tu pedida de perdón. El Señor siempre está disponible a perdonarlos. El enemigo es el que miente y dice que nunca nos va a perdonar lo que hemos hecho. Hermanos, es lamentable todo lo que vivimos, una vida llenos de ira, de dolor, de pecado. Y solo tenemos que decir, Señor, perdóname, ayúdame a llegar a ti. Cuando el Señor a mí me cambió, yo ni eso había hecho. Yo no sabía qué era lo que me esperaba. La hermana me habló de un evangelista que está lleno de tatuajes. Y yo tuve que verlo porque yo no lo creía. Y lo vi. Y en ese instante, a través de un YouTube, como están viéndome ustedes a mí, en ese instante, el Señor puso algo en mi corazón que yo tenía que ir a una iglesia. Entonces empecé a ver todos los videos de ese predicador. Y cuando yo le digo al Señor en mi mente, sin saber que yo estaba hablando con el Señor, ¿y a qué iglesia iré yo en Isabela? Porque yo no había vivido en Isabela así por mucho tiempo, no sabía dónde estaban las iglesias. El Señor me dice a través del predicador, y yo pertenezco a una iglesia en Isabela, Puerto Rico, justamente a donde yo iba, para Isabela, Puerto Rico. Y en ese instante yo dije, wow, me asusté, porque es que así somos cuando estamos en pecado. Cuando el Señor te habla y estás en pecado, uno se asusta y se tranca. Me asusté, miré para arriba y dije, bueno, esto está... Vi todos los videos de él. Cuando llegué a Puerto Rico, ese mismo día, yo llamé a mi mamá, porque mi mamá siempre ha estado orando por mí. Mi mamá nunca aceptó que yo me pensaba lesbiana. Nunca. Ella me decía, no, yo le di a luz a una hembra, eso fue lo que Dios me dio. Y ella siempre se quedó así. Ella me daba mi amor, me daba cariño, siempre con los brazos abiertos, porque mi mamá es una mujer cristiana ejemplar. Pero nunca aceptó eso, porque ella no iba en contra de la palabra del Señor. Cuando yo llegué a Isabela, ella estaba contenta porque yo le había dicho que yo iba para la iglesia, que ella quería que yo fuera con ella, y fuimos a la iglesia un mes después, porque el enemigo siempre te pone pretextos por el cual no hacer lo que tienes que hacer. Un mes después fuimos a la iglesia. Cuando yo iba entrando por la puerta, yo no le había pedido nada al Señor. Incluso esa misma mañana yo fumaba cigarrillos, hermano. Yo no era fácil. Aún saliendo de la cárcel, yo no era fácil. Esa misma mañana yo salí afuera a fumarme un cigarrillo y mi mamá me dice, mam, pero tú vas a ir olorosa a cigarrillo a la iglesia ¿y qué van a pensar la gente? Yo le dije, bueno, mami, esa gente me van a tener que aceptar como soy. Fumo, soy lesbiana y me voy a casar con una mujer. Y punto. Si me quieren ver ahí, me tienen que aceptar. Pero hermano, a veces no podemos retar a Dios así, porque a veces el Señor dice, oh sí, y te cambia toda tu historia, todo lo que tú creías que era cierto,
el Señor te enseña que no. Esa mañana llegamos a la iglesia. Inmediatamente que yo entro por la puerta sentí como un fuerte cantazo en el pecho y me eché para atrás, pero como Dios sabe cómo somos y que queremos correr, porque es la naturaleza humana querer correr de las cosas del Señor cuando no estamos bien. Mami estaba detrás de mí, me puso la mano en la espalda y me empujó para adentro. Y nos sentamos en el último banquito, nunca me voy a olvidar de este momento. El culto no había empezado, que ya el Espíritu Santo había comenzado a trabajar en mí. Estando yo tan lejos del Señor, pensaba yo, que no había razón por la cual yo sentí todo lo que yo sentía, porque yo me sentía lejos del Señor. Inmediatamente que me senté, empezó el Espíritu Santo a trabajar en mí, empecé a llorar. Pero una cosa que hasta mi mamá me dijo, nena, pero ni están cantando. Empezaron a cantar y el Señor empezó a usar la adoración. El Señor usó el mensaje. El mensaje era sobre Jonás y Nínive, que cuando Dios quiere que tú hagas algo, lo vas a hacer sí o sí. Y así mismo fue. Cuando terminó la predicación, yo sentía que yo no me podía quedar en mi asiento. Yo me tenía que parar y tuve que ir al frente porque ya yo no tenía control sobre mí. Yo estaba temblando, asustada y solo quería que el Señor perdonara todo lo que yo había hecho. Cuando yo llegué adelante, que la pastora de la iglesia oró por mí, me puso las manos encima y me dijo, pídele a Dios en tu corazón lo que tú quieres. Y yo me acuerdo que solo le dije, Señor, yo lo que quiero es que tú me perdones y que tú me hagas quien tú quieres que yo sea. Fue lo único que yo le pedí al Señor. En ese instante, así de rápido, el Señor me cambió, pero yo todavía no lo sabía. Yo creía que todo era normal, que yo me iba a ir a mi casa y que el trabajo iba a comenzar, porque ya en mi corazón yo sentía la certeza de que yo tenía que asistir a la iglesia, que yo tenía que cambiar mi vida. Pero yo no tenía el conocimiento de lo que Dios había hecho. Como les dije, yo pensaba que me iba a casar. Esto fue en junio del 2015. Yo me iba a casar en septiembre de ese mismo año con una mujer. Cuando yo salí de la iglesia, yo no tenía ganas de fumar. Muchos de los que fuman saben que cuando uno no fuma por muchas horas, lo primero que quieres hacer es fumar. No sentí las ganas ni la necesidad. Cuando llegué a mi casa, yo tenía el paquetito de cigarrillos. Miré a mi mamá y le dije, yo no voy a fumar más. Cogí el paquete lleno, nuevo, y lo boté. Hermanos, no volví a fumar. No lo necesité. No sentí esa ansia que le da a uno, porque yo he tratado de parar anteriormente y no podía. No sentí nada de eso. No tuve que volver a fumar. Me fui, hablé con la muchacha con quien yo estaba y no sentía nada. No le puedo explicar una persona que yo creía que yo amaba, que yo había ido contra mi familia al 100% por ella. Nada, como si ella fuera otra persona normal, igual que yo. Todo lo que yo había sentido por ella no lo sentía. Muchas personas piensan, pero eso es duro o cruel, porque quizás ella no entendía. Pero le puedo decir que si el Señor hace ese trabajo en ti, el Señor te va a dar las palabras que tú necesitas para que nadie salga herido. Incluso esa muchacha hoy está casada con un hombre, porque ella empezó a buscar en su interior todo lo que yo le había dicho y por qué el Señor me había cambiado. Todo empezó a cambiar. Yo había dicho antes de irme que esa gente en la iglesia me iban a tener que aceptar lesbiana, fumadora y con mis 2 pantallitas. Al siguiente día o al día después, cuando yo me miraba en el espejo, no me gustaba lo que yo veía. Y no era que no me gustaba quién yo era, que no me gustaba las pantallitas, que no me gustaba que el brillo del Señor estaba
no estaba ahí porque yo todavía estaba no me veía cristiana y yo me quería sentir por fuera como yo me sentía por dentro, porque por dentro ya yo estaba sana. Yo no lo sabía, pero yo me sentía sana, yo me sentía que yo tenía un propósito en este mundo, que yo tenía algo que hacer y que el Señor estaba conmigo. Me sentía el perdón. Quizás las personas que no saben lo que es ese perdón, cuando lo sienten, no sabes qué es el perdón que estás sintiendo, no sabes qué es la gracia del Señor que estás sintiendo. Y para mí fue algo nuevo, fue algo increíble. Me quité las pantallitas. El próximo domingo fui a la iglesia, me senté con el pastor, le expliqué todo lo que había pasado. Ahí él empezó a instruirme y a explicarme lo que el Señor quería conmigo. Oraron por mí, empecé a estudiar la palabra, empecé a caminar a donde el Señor quería que yo caminara. Fue difícil, hermanos, déjeme decirle, porque yo vivía como hombre. Yo ni siquiera zapatos de mujer tenía, ni siquiera ropa interior de mujer yo tenía, porque yo vivía como un hombre de adentro para afuera. El pelo cortitito, ropa de hombre, zapatos de hombre, todo. Yo ni sabía qué tamaño de zapato yo era en mujer, qué tamaño de ropa. Todo eso yo tuve que aprenderlo. Hoy ustedes me ven con mi pelito peinado, mis cejitas. ¿A dónde lo aprendí? En YouTube, porque en YouTube dan clases de todo. Cómo maquillarse, cómo hacerse las cejas, todo. Todo eso yo tuve que irlo aprendiendo poco a poco. Las hermanas de la iglesia me ayudaron. Yo cuando chiquita era pentecostal y entonces yo había empezado a vestir con los trajes largos y las camisas hasta aquí. Y sabemos, ¿verdad?, que el Señor, gracias al Señor, nos ha librado de toda esa religiosidad y que Él nos acepta como somos en el corazón, es lo que es importante para el Señor. Las hermanas me llevaban a las tiendas o se iban conmigo para comprar ropa que fuera más adecuada a mi edad y más, igual respetuosa, pero más adecuada a mi edad. Y empecé a caminar. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces nos adelantamos a los procesos del Señor. Muchas veces el Señor hace un cambio tan y tan grande y las personas alrededor de nosotros se ponen felices y quieren compartir todo eso. Yo di mi testimonio por primera vez en una iglesia en noviembre. Considero hoy que tengo más conocimiento, que fue muy pronto, que a veces tenemos que esperar lo que Dios tiene para nosotros. A veces tenemos que esperar el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios siempre es perfecto. El tiempo del humano, por más que quieran, vamos a hacer esto, vamos a ayudar, a veces no es el tiempo. Y como nos pasa a muchos cristianos, estuve caminando, estuve predicando, estuve tratando de conocer la palabra del Señor y caminar. Lamentablemente, tratando de caminar como Dios quería, me quise adelantar. Jóvenes que me están escuchando, que son cristianas, muchas veces le pedimos al Señor, porque cuando el Señor me cambió, yo quería un esposo, yo quería una familia, yo quería vivir como la hembra que Dios me había creado. Y como tenía tanto gozo, al descubrir todo, yo quería descubrir el amor. Y me acuerdo que una hermana me dijo, no, tú se lo puedes pedir a Dios como tú quieres. Y yo le dije a Dios que yo quería un rubio, alto, de ojos verdes, blanquito, y que eso era lo que yo quería como esposo. Y yo era orando y ayunando y hablando con Dios de eso, porque yo quería una familia, yo quería ser la mujer que Dios había creado. ¿Qué pasa? Dios nos oye, pero también hay otro que nos oye y el enemigo estaba pendiente. Muchas veces cuando una persona tiene un propósito grande en el Señor, el enemigo te tira con todas. Yo no me había sedimentado suficiente fuertemente para caminar a donde yo estaba caminando. Yo tenía que
escudriñar más la palabra de lo que yo había hecho. Por eso como cristianos debemos de ayunar, orar. Si tenemos una pregunta sobre la palabra, siéntese con su pastor, con su pastora, hablen, porque es muy importante comer primero la palabra del Señor que todo lo otro. Oír las predicaciones no es suficiente, tenemos que orar, ayunar y seguir la palabra del Señor, vivirla, comerla, estar con ella siempre, estar con el Señor en comunión. El enemigo me envió ese rubio de los ojos verdes. Me descarrié, me aparté del Señor, me alejé, porque no quería coger el consejo de que ese no era la persona que Dios tenía para mí. Y cuando el enemigo nos ataca los sentimientos, la cosa se pone bien difícil. Y ahí es a donde uno necesita la palabra del Señor, el ayuno, la oración, los consejos de sus pastores. Muy importante, si tú tienes un deseo en tu corazón que tú quieres que Dios lo sepa, que lo sepa Dios y nadie más. Dios te oye tu corazón, no tienes que decirlo a voz alta. Pero gracias a Dios que la misericordia de Dios es nueva cada día. El Señor sí me envió el hombre que era indicado para mí. Y hermanos, déjeme decirle que es trigueño, de pelo negro igual que el mío, de los ojos café igual que el mío. Pero es el mejor regalo que Dios me ha podido dar a esta vida. Porque ese hombre me trajo para atrás a los pies de Cristo. Me devolvió a la misión que Dios había puesto en mí. Y a caminar a donde yo tenía que caminar. Porque cuando el varón es de Cristo, a las hermanitas de la iglesia, cuando el varón es de Cristo, no hay vergüenza. Él nunca se ha avergonzado de mi testimonio. Un hombre latino, ustedes saben cómo son los latinos de fuerte, nunca se avergonzó de lo que Dios hizo en mí y nunca me ha dicho, no digas esto o no digas aquello. Siempre me dice, tú tienes que hablar de lo que Dios hizo en tu vida porque hay otras personas que estaban perdidas como tú estabas perdida y tú quizás los puedes traer a los pies de Cristo, porque eso es porque Dios hizo lo que hizo contigo. Tú estás aquí es por el Señor, no por ti, no por mí, no por más nadie, es por Dios. Si aquí hay algún cristiano que quizás diga, yo quiero esto, pero el Señor, no nos dejemos descarriar. Si le pedimos algo a Dios y Dios no te lo da, es porque Dios sabe lo que Él tiene para ti. Los planes de Dios son perfectos. Yo creía que yo quería una cosa y el regalo que Dios me dio fue 1000 veces mejor que lo que yo tenía planeado. Porque es que nosotros no podemos ver los planes de Dios. Yo digo que es tiempo, ahora es tiempo de que cada cristiano ayune más, busque la palabra, se aleje de todo lo que no tiene que ver con el Señor Jesucristo, porque estamos en un tiempo ahora que es difícil para los cristianos, difícil para los que están en el mundo perdidos, descarriados. Tenemos que ir a buscar esas almas, tenemos que ir a las calles, tenemos que ir detrás de las personas que necesitan oír los testimonios como el mío, el testimonio como el tuyo que tú puedes tener, que quizás lo tienes calladito. No sé a quién le hablo, pero si el Señor hizo algo grande en tu vida, es tiempo de que lo soltemos. Es tiempo de que hables de lo que el Señor hizo porque no sabes las vidas que puedes tocar. Mi vida fue cambiada a través de un YouTube y un predicador en Isabela, Puerto Rico. Mi vida fue tocada y cambiada desde cero por un testimonio. Es importante que compartamos lo que Dios hace en nuestras vidas. Y le hablo a las personas ahora que estén descarriadas, que estén confundidas con lo que Dios les ha mostrado. Las personas que se sienten que nacieron de una forma, pero el cuerpo dice que eres otra cosa. El Señor no comete errores. Una vez me preguntaron, ¿y cómo tú sabes que eso fue que Dios te cambió? Porque si no hubiera sido que Dios me cambia, yo hubiera seguido así. Si Dios me hubiera hecho gay, ¿por qué cambiarme? Si Dios hubiera querido que yo viviera ese tipo de vida, y los que viven en ese tipo de vida saben lo difícil que es. Si Dios hubiera creado eso, me hubiera dejado ahí. Pero Dios no me dejó ahí, me sacó de ahí, me cambió
y me convirtió en la mujer que soy hoy. Una mujer feliz, casada con un increíble hombre, en búsqueda de esa familia que el Señor me prometió. No podemos quedarnos por el miedo parados a donde el enemigo nos quiere. El enemigo te quiere ver arrastrado, llorando, peleando, en dolor. Él vino a destruir. Él vino a destruir y a mentir y a romper todo lo que Dios quiere para tu vida. Hoy les brindo la oportunidad de conocer al Cristo que yo conozco, al Rey de Reyes que ha cambiado mi vida y me ha dado todo lo que yo ni sabía que yo quería. Imagínense despertarse una mañana y decir gracias, Señor, porque yo no sabía que tú tenías esto para mí. Yo no sabía que yo quería esto y me lo has dado y te doy gracias, Padre. Tú también puedes despertarte así todas las mañanas porque es que yo no soy especial. Hermano, yo no soy nadie especial. Todo lo que Dios lo ha hecho para la gloria y la honra de Él. Para que ustedes lleguen a Él, para Él cambiarte, para que tú ayudes a otro a llegar a Él, porque esto es así. Si nosotros ayudamos al hermano que está caído a levantarse, el Señor te trae. Y yo no tuve que hacer oraciones fuertes. Incluso ahora quiero hacer una oración a los que se quieran convertir al Señor, a las personas que quieran cambiar la vida que están llevando, porque puedes hacerlo, se puede hacer fácilmente. Lo único que yo le pedí al Señor es que me hiciera la persona que Él quería que yo fuera. En este momento, si ustedes sienten en su corazón que ustedes quieren aceptar al Señor Jesucristo, que quieren pedir perdón por las cosas que han hecho, que se creen que Dios no los va a perdonar, no es verdad. Dios perdona todo. Dios te va a perdonar, te va a levantar y te va a limpiar y te va a hacer una criatura nueva, porque eso es ser nacer de nuevo. Eso es lo que el Señor hace por nosotros. Inmerecidos que somos, el Señor nos ve como una luz brillante para otros y lo podemos hacer. Inclinen sus cabezas y lo único que tienes que decir es: Señor, sé que he pecado contra ti, reconozco que he vivido mal, que no he vivido de acuerdo a tu palabra y te pido que me perdones. Te pido que cambies mi vida, que cambies mi mente, que cambies mi corazón, que me des el corazón, la mente y la vida que tú tienes para mí. Perdona mis pecados, Padre. Perdóname por las cosas que yo he hecho mal y ayúdame a caminar hacia el camino que tú tienes para mí, a mi propósito, Señor. Lléname del propósito que tú tienes para mí. Hazme ver la luz que tú tienes para mí, para que la oscuridad que está dentro de mí se alumbre, se llene de tu presencia. Espíritu Santo, te invito a que mores en mi corazón, a que vivas en mí y me ayudes a caminar. Padre, te pido que me ayudes a encontrar una iglesia que me acepte, que me ayude, que me encamine en tu propósito. Señor, por favor, en tus manos pongo mi vida. En tus manos, Señor, pongo mi alma. Lléname de tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. A todos los que están allá yo estaré orando. A todo el que acepte el Señor Jesucristo en esta tarde, en esta mañana, a la hora que sea que lo estás viendo. Que el Señor toque tu corazón, que el Señor te llene del Espíritu Santo de una forma que tú también tengas un testimonio que puedas compartir con otros. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que sigan hacia adelante en el Señor, porque el tiempo se nos acorta.